Buenos días, muy buenos días para todos y todas. Vamos a dar un par de minutos que terminen de conectarse las personas y damos inicio. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, buenos días y muchas gracias para todas las personas que nos acompañan. Gracias por atender esta invitación hoy de Grupo Almaty de Sucano y agradecer también a nuestros invitados hoy en la agenda, Acoplásticos, la doctora Paula Campo y a Diego Betancourt del ICIPC, que hoy nos van a sumar muchísimo valor en este tema que nos reúne en este espacio. Hoy vamos a hablar de uno de los retos que sabemos que hoy está en la agenda fundamental de sostenibilidad de la industria y es alrededor de los plásticos reciclados, de los materiales PCR, todo el contexto alrededor de la regulación y las exigencias en materia normativa, también de las certificaciones y entendiendo ese reto de circularidad que tenemos con los plásticos, de incorporar nuevos materiales postconsumo en nuevas aplicaciones. Hoy desde Grupo Almaty y Sucano queremos presentarles las soluciones que hoy entregamos a la industria para facilitar la reciclabilidad de los plásticos, todo el portafolio de aditivos funcionales y Master Batch de Sucano. Em, Siguiente, entonces hoy en la agenda vamos inicialmente a contarles un poco del Grupo Almaty, cómo estamos acompañando la economía circular y en general cómo estamos acompañando la industria de plásticos y para esto nos acompaña Sergio Rodríguez, que es el jefe comercial de la división de plásticos en Grupo Almaty. Mi nombre, discúlpenme, mi nombre es Gloria Tobón, directora de mercado del Grupo Almaty y también tengo el gusto de acompañarlos en este espacio. Luego vamos a abrir como un contexto. De nuevo agradecemos a la doctora Paula Campo por acompañarnos. Paula es una autoridad en materia normativa y definitivamente también con todo el conocimiento de la industria y pues va a podernos orientar y contar un poco en materia regulatoria qué es lo que establece la ley 2232 en el tema de materiales reciclados postconsumo. Luego hablaremos de las soluciones, cómo Sucano, Grupo Almatia, estamos acompañando a la industria con todo este portafolio de materiales que permiten y acompañan el cumplimiento de esas metas que impone
la ley de plásticos de un solo uso para agregar materiales reciclados en nuevas aplicaciones y acompañar a la industria en el cumplimiento de las metas que impone la ley de plásticos en Colombia. Y por último, de la mano de Diego Betancourt, que hace parte del Instituto del Plástico y el Caucho, pues nos va a hablar de cuál es todo el proceso para certificar el contenido de plástico reciclado. El ICIPC es una de las instituciones que está acreditada en Colombia para otorgar esta certificación de toda la trazabilidad de plástico reciclado. Entonces, al final les pedimos que cualquier pregunta puedan dejarla a través del chat y abriremos un espacio para resolver todas sus inquietudes. Entonces, bueno, le doy paso a Sergio, que nos cuente un poco sobre Grupo Almatia y cómo estamos acompañando la industria y todo este tema de economía circular. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidos. Gracias, Gloria. Buenos días. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. En primer lugar, les voy a dar una mayor aproximación y contexto sobre Grupo Almatia. Somos una compañía colombiana dedicados a distribución de materias primas durante 43 años, lo cual nos ubica como una compañía confiable en servicio a la industria nacional. Generamos operaciones en distribución cercanas a las 40.000 toneladas en el año y servimos en suministro a poco más de 2.400 clientes a través de las 4 industrias que atendemos. Hoy tenemos plásticos, pinturas y recubrimientos, alimentos y acabados arquitectónicos. Nuestra promesa y oferta al mercado la brindamos a través de 45 compañías representadas ubicadas en 20 países. Ahora, me gustaría contarles sobre el cambio en nuestro nombre, dado que antes nos conocían como químico-plásticos. Fuimos químico-plásticos por 42 años en servicio de suministro de materia prima para la industria plástica. Sin embargo, debido al crecimiento y expansión que ha tenido la compañía, ya no somos solo plásticos. El nombre se quedó un poco corto para reflejar esa evolución y crecimiento acompañando diferentes industrias, como lo mencionaba anteriormente, pinturas y recubrimientos, alimentos y acabados arquitectónicos, sumados por supuesto a plásticos. Almatia significa el alma en los materiales, refleja nuestro compromiso con un suministro eficiente, oportuno y de alta calidad, la manera como lo hacemos. Es un compromiso genuino con el alma en cada relación, en cada momento de atención con los clientes, representados y los diversos públicos de interés. Es un poco conectar el ser con el hacer, cuidando cada detalle y poniendo el alma en cada materia prima. Esto denota un poco ese cambio y el por qué ahora somos Grupo Almatia. Ahora, me gustaría presentarles también nuestro portafolio con productos de alto desempeño, el cual integra una variada gama de soluciones en la generación de valor para la industria del plástico. Contamos con resinas en poliolefinas que servimos desde diversos orígenes como Sabic, Lote, materiales que vienen desde Arabia Saudita, Estados Unidos, Corea, poliacetales desde Asia, poliamidas, resina seco, aditivos de origen vegetal para polímeros plásticos, resinas biodegradables y compostables. También contamos con materiales biobasados con contenido reciclado en PETG, PET, resinas copoliéster, así como carbonatos de calcio de valor agregado. Adicionalmente contamos con dióxidos de titanio, diversidad de pigmentos entre orgánicos, perlados, nacarados y taliocianinas. Entonces, esto es un poco el brochazo y las soluciones que tenemos a mano para servir la industria y que integran pues una alta gama de productos de alto valor agregado. Ahora con este contexto sobre nuestra compañía, me gustaría darle paso a la doctora Paula Campo, quien ya nos brindará toda la orientación en materia regulatoria y a seguir discurriendo en este tema de reciclabilidad. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Gloria, y pues a todo el equipo del Grupo Almatia por esta invitación. Em, Hoy vamos a ser muy prácticos en el tiempo. Todos hemos oído hablar de la ley 2232, de la ley de plásticos de un solo uso, pero hoy quiero concentrarme en aquello que está relacionado con el uso de materia prima reciclada y que está establecido en esta ley. Como ustedes saben, esta ley, la siguiente, por favor, Santiago. Como ustedes saben, esta ley, si bien es conocida como la ley
de la prohibición de plásticos de un solo uso y tiene efectivamente algunas medidas de prohibición, también tiene otra serie de medidas que veremos un poquito más adelante en la charla. ¿Qué es lo más relevante relacionado con la prohibición? Que esta ley nos trae una definición de qué es un plástico de un solo uso y nos dice, bueno, son estos plásticos que desde el inicio no fueron concebidos para dar múltiples rotaciones o tener muchos usos en el mercado y que tienen un ciclo de vida muy, muy corto, son diseñados para que se usen una vez y ya. Esta definición, porque cuando vemos un poco a nivel internacional cuál es la definición de plásticos de un solo uso, todas tienden a parecerse, varían un poquito, pero no hay ni siquiera una única definición y sigue siendo una definición subjetiva. Y esto en términos prácticos, ¿qué implicaciones puede tener? Que un funcionario entienda la ley de una forma y que un empresario la entienda de otra. Y esto puede dificultar la aplicación. Nosotros tenemos una ventaja en nuestra ley y es que además de esta definición tenemos una lista expresa, explícita, específica de cuáles son esos productos que van a ser prohibidos o que unos ya fueron prohibidos. Santiago, la siguiente, por favor. Y aquí hay dos momentos, digamos, importantes en la ley. Hay unos productos que ya entraron en prohibición a partir del 7 de julio del año pasado y otros que estarán prohibidos a partir del 7 de julio de 2030. ¿Por qué esta fecha tan particular? Porque es la fecha en que salió publicada en el Diario Oficial la ley en el 2022, el 7 de julio de 2022. ¿Qué tenemos en ese primer grupo de productos prohibidos? Las bolsas de punto de pago, las bolsas tipo camiseta, como se conocen en la industria, excepto aquellas que sean reutilizables o de uso industrial, las bolsitas que se utilizan para empacar mercancía a granel, excepto, y aquí vamos también con otra excepción, si se utilizan para empacar productos de origen animal crudos. Estas son las del Fruver, mejor dicho, las que uno utiliza o utilizaba típicamente para empacar frutas y verduras en los supermercados que vienen en los rollitos. Los copitos que tienen el cuerpo, los hisopos que tienen el cuerpo plástico, las bolsas o los empaques que se utilizan para facturas, periódicos, revistas, ropa limpia de lavandería, los pitillos y mezcladores y los soportes de bombas para globos o bombas plásticas. Y a partir del 7 de julio de 2030 entra otro grupo un poco más grande de productos. Básicamente las vajillas, y ahí encontramos vasos, clamshells, bandejas, cubiertos, guantes, vasos, tazas, lo que se conoce como desechables popularmente. Pero tal vez para que la lista fuera como más clara o más explícita, uno en principio entendería que en esa categoría están incluidos todos, pero además el listado dice específicamente los recipientes para contener líquidos no preenvasados para consumo inmediato o para llevar a domicilio. Esto es los vasitos y las tazas. ¿Cuál es la importancia de que la ley diga no preenvasados? Que eso ya nos elimina de ese listado de prohibiciones los empaques de alimentos o los empaques de bebidas, por ejemplo. Igual con está exactamente la misma definición de producto, pero para alimentos. También a partir de esta fecha van a quedar prohibidas estas láminas que se utilizan como para separar alimentos, los confetis, serpentinas, manteles, los mangos estos de hilo dental que tienen como ese cuerpo o ese mango en plástico, todos los empaques de frutas, verduras, hongos, hierbas frescas que tengan cáscara en su estado natural. Esta es un poco enredada
Realmente lo que se quería evitar es un poco lo que ven en la imagen y que estábamos viendo en los supermercados, ¿no? Pues una mandarina, una naranja o ya pelada, o un banano pelado en una bandejita con un estrecho encima no tiene como mucho sentido. Pero esa misma prohibición trae dentro de esa definición una excepción, porque pues hay productos de estos que si bien tienen piel o cáscara, igual se deben proteger porque si no el desperdicio de alimentos sería mucho más grande. Entonces se pueden utilizar este tipo de empaques siempre y cuando sea en materiales que están dentro de una cadena de valor que garantice su aprovechamiento, es decir, cumplimiento de responsabilidad extendida del productor, y sean de materiales reciclables o reciclados. Y también estos stickers que se pegan a verduras y frutas. Pero esta prohibición no es absoluta. Tenemos un listado de 13 artículos prohibidos y tenemos 9 excepciones. Y esas excepciones son muy relevantes porque reconocen que el plástico en algunas de sus aplicaciones Sí, realmente claro que sí. no es sustituible. ¿Cuáles son esas excepciones? Tenemos los propósitos médicos, si se requieren por asepsia, por contener productos químicos peligrosos, por ser necesarios para hacer una exposición final de residuos peligrosos, porque son alimentos de origen animal crudo, porque son productos que están en el listado del IPC que tiene en cuenta el DANE para cuando se hacen los cálculos de la canasta familiar, porque se ha demostrado a través de un análisis de ciclo de vida que todos los sustitutos a ese producto plástico generan mayores impactos al ambiente y a la salud que el producto plástico. Y la que nos, digamos, reúne hoy en esta charla, aquellos productos fabricados con 100% de materia prima plástica reciclada proveniente de postconsumo nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley nos dice, su producto está prohibido, pero si usted lo hace con material plástico reciclado, que sea postconsumo, no postindustria, nacional, no se vale importado, usted puede seguir en el mercado. Y recordemos que la prohibición no es para fabricar, yo puedo fabricar para exportar, la prohibición es para poner en el mercado colombiano o distribuir en el mercado colombiano esta serie de productos. La ley dejó como la obligación en manos del Ministerio de Medio Ambiente de decirnos cómo íbamos a demostrar esa, ese cumplimiento o que ese producto efectivamente estaba fabricado con 100% de materia prima plástica reciclada, pues consumo nacional, y eso se hizo a través de la resolución 803 de 2024, que veremos un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Como les dije al principio de esta conversación, la ley no solo habla de, de prohibiciones, la ley habla de responsabilidad extendida del productor. Y dentro de esas metas de responsabilidad extendida del productor que nosotros en mente tenemos es el aprovechamiento siempre, pues incluyó un contenido mínimo de materia prima reciclada post-consumo o post-industrial en el nuevo producto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unos productos que por ley tienen que tener material reciclado. Y esto sí lo abre un poco a post-consumo o a post-industria. ¿Cuáles son esos productos que sí o sí tienen que tener y tienen que demostrar y demostrarle a la autoridad ambiental que tienen un contenido mínimo? Aquí no estamos hablando del 100%, sino unos porcentajes que ya vamos a ver, de materia prima reciclada? Son las botellas PET de agua tratada, agua potable tratada, y las botellas PET para otro tipo de bebidas. Que aprovecho y doy respuesta a una pregunta que vi que hicieron por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre posconsumo y posindustria? Posconsumo es los envases que ya fueron desechados y ya fueron puestos como residuo.
es decir, lo que los recicladores recogen, por ejemplo. Postindustria es aquel material que queda después del proceso productivo o después de un proceso productivo industrial. Entonces, el recorte, los pellets que sobraron, de pronto este material que salió una preforma con algún defecto, es prácticamente materia prima virgen porque ni siquiera ha salido a distribución. Esa es la diferencia. Entonces, para la excepción a la prohibición, únicamente nos valen el reciclado post-consumo, es decir, lo que se recupera de lo que ya ha sido residuo. Para el caso de las botellas PET y de algunos plásticos del sector de la construcción, que no son todos, son básicamente los que se utilizan como protección de los vidrios de ducha, de las mamparas o de las baldosas, ahí sí se admite el uso de postindustrial, pero no puede ser todo postindustrial, tiene que ser en su mayoría, sin que nos especifique un porcentaje mínimo, postconsumo con algo de postindustrial. La siguiente, por favor. Y aquí viene entonces esa resolución 803 que yo les contaba. La ley 2232 nos dice el qué. Las resoluciones, que es la reglamentación, nos dice cómo. ¿Cómo hago yo, cómo cumplo, cómo ejecuto lo que viene en la ley? Y respecto, esta resolución tiene varios temas relacionados con la ley 2232, pero respecto a materia prima reciclada, trae unos puntos muy importantes. Y uno es, ¿cómo voy a demostrar yo que mi producto efectivamente tiene, si está fabricado 100% con materia prima plástica reciclada proveniente de un postconsumo nacional? Y esto, la resolución, se los cuento muy resumido, nos dice, tiene que haber un organismo acreditado para que pueda certificar eso. Y tiene que, esa certificación y esa acreditación, perdón, tiene que venir del organismo nacional, del organismo de acreditación colombiano de la ONAC. Y en este momento en Colombia solo hay dos entidades que están autorizadas y acreditadas para, en la norma NTC 6632, norma técnica colombiana, de trazabilidad y evaluación de conformidad al contenido de plástico reciclado o contenido de plástico reciclado, que son el instituto, que ya más adelante nos van a contar en detalle todo lo que implica obtener esta certificación, y el ICONTE. Esta norma técnica, digamos, está atada a otra serie de normas técnicas. No es una norma que sea sencilla, no es muy clara, puede ser muy general y presentaba como muchas confusiones en su entendimiento. En el Comité 157 de Plásticos del ICONTEC se decidió trabajar entonces en una guía que facilite esa interpretación y ese entendimiento y esa aplicación de la norma técnica, que es la Guía Técnica 405 de 2024. Si yo quiero certificarme o garantizar o certificar la trazabilidad de esa materia prima reciclada plástica o el contenido plástico en un producto, del contenido reciclado, perdón, de plástico en un producto, sí o sí tengo que cumplir con la totalidad de la NTC 6632 y además tengo que estar certificado por una entidad avalada. La guía no es obligatoria. ¿Qué tiene la guía? Ayuda a aclarar conceptos, definiciones, tiene ejercicios, ejemplos prácticos, entonces ayuda a la interpretación, pero no tengo que cumplir lo que dice la guía, tengo que cumplir es lo que dice la NTC. Siguiente, por favor. Estas excepciones a la prohibición, y esto es muy importante, porque si yo quiero seguir poniendo en el mercado uno de los productos que ya están prohibidos, pensemos en las bolsas de punto de pago o los rollitos de bolsa del Frube, no me basta con tener
la certificación, por ejemplo, del instituto en la NTC 6632. Tengo que además presentar una solicitud ante ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que ellos me den un visto bueno. Si no, si solo me quedo con la certificación de la NTC, estoy incumpliendo la ley y esto me genera unas sanciones importantes de decomiso de mercancía, multas, cierre de establecimiento temporal, incluso cierre definitivo. Entonces, igual esta presentación quedará con ustedes. Ahí les dejo el link para los que quieran tener más información de cómo es el trámite ante ANLA. Pero ANLA tiene hasta 30 días hábiles para contestar y dar su visto bueno sobre esta comercialización de productos. Entonces, fíjense que no es un proceso sencillo. Ya Diego nos explicará más adelante todo lo que hay que hacer para tener la NTC y después de eso, si se trata de una excepción a la prohibición, además tengo que hacer un proceso adicional ante ANLA. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las metas de responsabilidad extendida del productor, la ley nos traía unas mínimas. Decía en el 2025, mínimo las botellas PET de agua potable tratada deben tener un 50% de materia prima reciclada y al 2030 un 90%. ¿Qué hizo la resolución 803? Dijo, no, este gap de tiempo y de aumento de uso de materia prima reciclada, pues no va a pasar de un día para otro. Vamos a establecer unas metas como intermedias para que la industria se vaya preparando. Y ahí está esas metas que ustedes ven en el cuadro. En el 2026 el 55, 27, 65, 28, 70, 29, 80, en el 2030 el 90%. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que poner por balance de masas, no por botellas, sino por balance de masas. Saco mi línea base. Esa línea base me da, digamos, 10 toneladas de botellas PET, agua potable tratada, puestas en el mercado. Yo tengo que demostrar que de esas 10 toneladas de botellas, yo usé en su fabricación al menos 5 toneladas de materia prima plástica reciclada. ¿Cómo demuestro esto? Nuevamente a través de la certificación de la NTC 6632, otorgada por un organismo acreditado. Y además me establece una serie de obligaciones, tengo que implementar y documentar unos esquemas de recolección, de verificación de trazabilidad, bueno, otra serie de acciones que debe realizar la empresa que hace el reporte. Y este reporte, para verificar y validar el cumplimiento, se hace a través de los informes de avance de los planes de gestión. Entonces, los colectivos o los planes de gestión individuales que ya estaban reportando su cumplimiento de REP, de aprovechamiento de la resolución 1407 ante ANLA, ahora tienen además que incluir un apartado especial, específico, diferente sobre el cumplimiento de plásticos. Y esto se presenta año vencido ante ANLA. La siguiente. Estas son las metas para las botellas PET que contengan otro tipo de bebidas. ¿Por qué la diferencia? En su momento, la industria de bebidas y el autor de la ley establecieron que es muy distinto la cantidad de materia prima reciclada que aguanta una botella que va a contener agua a una botella que va a contener otro tipo de bebidas, por las diferentes características de las bebidas. Entonces, es por eso la diferenciación. Pero es únicamente en la meta. Lo demás, igual tienen que cumplir la NTC, estar certificados y hacer toda una serie de procesos adicionales. Y la siguiente. Y en los plásticos del sector de construcción, que les comentaba que son muy específicos, las metas son altísimas. Realmente, aquí sí desconozco por qué las pusieron tan altas, pero pues arrancamos en un 80% en 2025,
en estos protectores de puertas, baldosas, vidrios y accesorios de baño. Es muy alta, pero nuevamente hay que hacerlo a través de un plan de gestión, hay que tener la NPC. Siguiente. Como esto es un universo súper grande y hay muchos más temas relacionados con la ley y la resolución, y hay otros en los que todavía estamos trabajando y el ministerio está trabajando para reglamentar, desde Acoplásticos, el año pasado sacamos como una ABC tratando de que fuera un poquito más claro el contenido de la resolución 803. Está a disposición de todos en formato digital, lo pueden descargar. Ahí les dejé el link, pues si quieren profundizar un poquito más en lo que dice la resolución. Y esto pues sería todo. Muchas gracias, Paula, por toda la información. Creo que muchos de los que estamos conectados muchas veces hemos escuchado el reto que implica la ley, las metas, lo que implica para la industria y bueno, no será suficiente escucharlo una vez, sino muchas veces y agradecemos, Paula, toda la información. Como nos A ti por la comentó Paula, invitación. gracias, Paula, como uno de los temas que nos eh, trae la ley es la meta de incorporación de material reciclado postconsumo en nuevas aplicaciones. Y lo vimos con Paula cuáles son las metas específicas y de cara a cumplir con esas metas que son retadoras en materia de incorporación de materiales, pues además del reto que implica el tema de la materia prima reciclada postconsumo nacional, ese reto importante de circularidad que tiene la industria y el país, pues hay un reto también de incorporar estos materiales en nuevas aplicaciones. La reciclabilidad y toda la economía circular trae unos retos con los materiales y es ahí donde Sucano y Grupo Almatia pues venimos acompañando a la industria con un portafolio del cual nos va a hablar César Espitia, que es el vicepresidente para América Latina de Sucano, y William, ingeniero de innovación de esta compañía. Entonces les doy el paso para que nos cuenten un poco más sobre Sucano, cómo venimos trabajando de la mano. Grupo Almatia es el representante de Sucano en Colombia y en Ecuador para ampliar toda la presencia en la región y venimos dando todo el acompañamiento también a la industria. Entonces agradecemos a César y a William que nos van a contar sobre el alcance de este portafolio. Y más adelante con Diego, con el ICIPC, pues vamos a aclarar un poco algunas dudas que hemos encontrado en el mercado de si el uso de estos master batch funcionales, que son absolutamente importantes y valiosos para mejorar esa reciclabilidad e incorporación de materiales reciclados en nuevas aplicaciones, cuál es el papel que juegan de cara a las certificaciones donde no hay ningún impacto, pero de esto, pues Diego nos ampliará un poco más de esta materia una vez veamos la parte de certificación. Entonces ahora, William y César, adelante y muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Gloria. Buenos días a todos. Mi nombre es César Espitia, vicepresidente sí, de Sucano. Y para ustedes, ¿quién es Sucano? Generalmente, Sucano es una empresa suiza. La tecnología de Sucano ya está desarrollada ya más de unos 30 años y el enfoque desde que se inició la fundación de Sucano fue el reciclado. Y para ustedes, en términos de tecnología, los suizos como país, hace 38 años, ante una reunión en las Naciones Unidas, fue que mencionó o se utilizó la palabra reciclar en términos de lo que son productos plásticos y con el concepto de cómo reducir el impacto de plástico sobre el medio ambiente. Tuvieron la visión desde ese entonces como país que se llevó a través de las otras industrias, absorbió ese o adoptó esa
esa filosofía y esto ha sido un compromiso que Sucano lleva en términos generales a la aplicación de los aditivos, cómo volver a regenerar, a reconstituir las materias, el polímero específicamente de PET, que se pueda reutilizar y así reducir el impacto de los aditivos. Entonces, este es un vistazo general. Tenemos tres fábricas a nivel mundial. La Zurich, que es la principal corporativa y de tecnología. La responsabilidad de ellos es África, Europa y el Medio Oriente. La otra fábrica que tenemos es en Estados Unidos, en Carolina del Sur, donde William y yo estamos en base. Cubrimos Norte, América, Centro y países de Sudamérica. Y la tercera planta está ubicada en Kuala Lumpur, Malasia, y la responsabilidad de ellos es Asia-Pacífico. Entonces, sí nos podemos decir que Sukano es una empresa global porque en las tres plantas se pueden producir exactamente cada producto idéntico. Las áreas donde estamos activos es en extrusión de fibras, filamentos de PET, PETG, como también en policarbonatos, extrusión de láminas para termoformados, botellas y envases, películas de calibres delgados y revestimientos, por ejemplo, como BOPET, PET bioorientado, láminas y películas de calibres gruesos, es decir, en términos de charolas, bandejas, plásticos, clamshells para productos de exportación. Y de último, es la área de biopolímeros que también estamos muy comprometidos en la tecnología y desarrollo, en particular de PLA, ácido poliláctico, y también PHA. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los aditivos y rápidamente los aditivos son componentes en que se incorporan en el PET, en este caso que hablamos de poliéster, y uno de los primeros productos que para nosotros fue fundamental fue lo que es el desarrollo de antibloqueantes deslizantes con el propósito de alternativas para la silicona en líquido. A largo plazo, la silicona en líquido es algo que sí se busca a reemplazar debido a que la silicona es algo que se aplica a una lámina o artículos plásticos durante el proceso o después del proceso con el propósito de evitar que el PET se vaya a bloquear o a pegar. Los deslizantes antibloqueantes tienen una mayor ventaja en que sí se puede, con el mismo artículo plástico, reutilizar múltiples veces con el deslizante antibloqueante, que no van a perjudicar lo que es el desempeño y función del artículo plástico. El líquido silicona, una de las cosas que se está viendo ya perjudicial es que el líquido silicón con repetidas aplicaciones, es decir, en el reciclado, como es un aditivo tópico, comparado con el antibloqueante que está integrado en la matriz del polímero, el líquido silicona está colocado o se coloca sobre la superficie del polímero. Entonces, después de varios ciclos de reciclado, la silicona es acumulativa sobre la superficie que
después de varios ciclos de reciclabilidad, le va a contribuir a lo que es el tono amarillento del PET, que da ese tono descolorear, pero también que afecta, va a intervenir con las propiedades de adición de tintas, de adición de etiquetas, y en este aspecto, a largo plazo, la procesabilidad es algo que hay que tener en cuenta con la mayor, con el uso de repetido de silicona. Siguiente, por favor. Los antibloqueantes, el propósito es la misma función del silicona, pero está colocado dentro, como mencioné, dentro el polímero, en la cual no migran. Estos aditivos no migran fuera del PET y son, en el caso de antibloqueantes, partículas inorgánicas e inertes que no van a reaccionar o van a contaminar el contenido del envase, y se puede repetir, reciclar más de 30 veces a través de pruebas en que no migra fuera del polímero o del envase. El deslizante contribuye a reducir el COF, coeficiente de fricción, para esas aplicaciones que requieren alta propiedad de desapilamiento, es decir, para envases profundos como vasos de alta profundidad. Le va a facilitar lo que es rápido y fácil desapilamiento. Y en términos de dosificación, estamos hablando de alrededor del 1%, y es ampliamente utilizado en termoformado por más de 30 años. Y lo importante es la funcionalidad, el desempeño de esos aditivos no se disminuye con la reciclabilidad, es decir, se puede reciclar múltiples veces. Siguiente, por favor. Luego llegamos a lo que es la reciclabilidad del PET. Producimos aditivos con el propósito de regenerar, volver a reconstituir el PET reciclado que ha sido degradado en el proceso por el calor y la humedad. Degrada las propiedades del PET reciclado, y Sukano produce un incrementador de viscosidad que vuelve en sus propios equipos de producción, extrusores de un solo usillo o doble usillo, en inyección, en producción de preformas. Este aditivo funciona bien en el propósito de regenerar, reconstituir el reciclado hasta 93% de las propiedades del PET virgen. Es decir, cada vez, y pruebas que cada vez que se vuelve a reciclar, se puede regenerar en sus propios equipos, como mencioné, de proceso para producir el envase plástico, que le permite utilizar el cañón del extrusor como un reactor. Y realmente, ¿qué es un reactor? Lo define temperatura, presión y tiempo. Eso es un reactor, y que es su equipo de inyección, su extrusora, y con este mismo equipo tienen ustedes a la mano una manera económica de regenerar el PET, en vez de comprar un equipo de 1 o 2 millones de dólares para reciclabilidad. Lo tienes esa disponibilidad, ese acceso a volver a recuperar el PET, dando propiedades físicas y mecánicas a PET virgen. ¿Y cómo funciona el incrementador de viscosidad? Como el PET cuando se degrada,
las cadenas de la molécula se rompen en cadenas cortas y largas, y el aditivo lo que hace es reacciona con el material degradado dentro del cañón y vuelve a reencadenar, reenganchar la molécula de una manera lineal. Damos énfasis lineal porque la molécula de PET, para que le aporte alto brillo, alta transparencia, necesita una orientación lineal en la formación de la molécula para mantener esas dos propiedades ópticas y también contribuir a mejorar las propiedades físicas, mecánicas, estabilidad dimensional en el envase que que ha sido producido con reciclado, hasta 100% reciclado. Tenemos clientes que están utilizando 100% de su propio molido, su propio retal, con postconsumo, en la cual pueden obtener envases con alta transparencia, buena resistencia al impacto, y así esto es la manera que el incrementador de viscosidad le va a dar esa ventaja. Siguiente, por favor. Otro aditivo que Sukano produce desde su fundación es el antiamarillento. El antiamarillento es parte del proceso de degradación del PET. A la hora de degradar, se forma un tono amarillento que reduce la atractividad del empaque y reduce lo que es la transparencia del empaque. Entonces, este aditivo no es un pigmento, no es un pigmento sólido, sino es un tinte que es soluble en PET. Es decir, el pigmento deja una causa, una nubosidad, afecta la claridad, mientras que el antiamarillento que nosotros producimos, como dije, es soluble en PET. Es como poner azúcar en agua en que si se derrite y no se ve ninguna partícula o vaya a causar nubosidad. Es totalmente incorporado en el polímero. Próxima. Siguiente. Modificadores de impacto. Modificadores de impacto, hay dos tipos de modificadores. Esos modificadores para envases, empaques que se utilizan a temperaturas ambientales, que han sido los tradicionales. La siguiente, por favor. Y Sukano tenemos también aditivos para empaques que van a estar expuestos a temperaturas de congelación. Por favor, tengan en cuenta, PET virgen a temperaturas ambientales tiene excelentes propiedades de resistencia al impacto, pero el PET, cuando expuesto a temperaturas de 30 grados bajo cero, 40 grados bajo cero, se cambia totalmente y es muy quebradizo. Entonces, para esas aplicaciones de envases, empaques que están expuestos a temperaturas de congelación, tenemos un aditivo para dar excelentes propiedades de resistencia contra el impacto. Y ahí ven uno de las pruebas que utilizamos para la prueba de impacto con el aditivo para mejorar las propiedades de impacto, en la cual en una cubeta se pone agua, se deja en un congelador por 24 horas, está totalmente, el agua se congela y la prueba con el hielo en la cubeta se pone de punta y se deja caer a una altura, en algunas pruebas a 80 centímetros de alta. La mayoría para otras aplicaciones exigen mínimo 1 metro de altura y se deja caer 10 veces. El número de caídas debe pasar 100%, es decir, de 10 caídas de
en la manera que vea ahí, que no vaya a tener ninguna ranura en el envase, no se vaya a quebrar. Entonces el porcentaje o si se raja una vez al 10%, entonces esto es una medida para determinar lo que es la efectividad del aditivo. Siguiente. Muy bien, aquí estamos en CPET Light. CPET Light, siguiente por favor, es un aditivo para incrementar el HDT o la temperatura de distorsión al calor del PET. El PET, la temperatura de transición vítrea alrededor de 63 grados centígrados, es la temperatura de distorsión al calor, y lo que hacemos con nuestro aditivo, ese aditivo es una parcial cristalización de PET que puedes lograr incrementar la temperatura de distorsión al calor o mejorar la temperatura de resistencia al calor hasta 100 grados centígrados, obteniendo un envase translúcido, ligeramente translúcido, no opaco. Es decir, el empaque, usted puede ver, se puede ver el contenido del envase en el empaque plástico. Y también tenemos aditivo para si quiere hacer 100% cristalizado para lograr 220 grados centígrados. Lo hacemos, pero CPET Light, es decir, liviano, ha sido un éxito para Sukano en Europa, en América Latina, que puedes para charolas o bandejas para pollos calientes, que resista esta temperatura y no se vaya a distorsionar. Se puede lograr con su equipo de extrusión, pero hay que tener en cuenta que sí necesita enfriar el molde para mantener la temperatura de termoformado y de enfriamiento. Necesita enfriar con el molde con aceite en vez de agua. Es decir, sí necesita termorreguladores para mantener la temperatura de enfriamiento a 100 grados y le dé la suficiente cristalización en ese corto tiempo. Ocurre es en el termoformado. Si requieren información sobre esto, con todo gusto se lo podemos brindar a ustedes a través de Almatia. Siguiente, por favor. Y también aquí de lo que es CPET Light, aquí damos un ejemplo comparando el CPET Light, que es la parcial cristalización, comparado con PET a su mano izquierda. Está PET, la transparencia de PET amorfo, altamente transparente, y como puede ver, CPET Light sí tiene algo de translucidez, pero es equivalente a polipropileno. Las propiedades ópticas, quiero decir, transparencia y brillo equivalente a las propiedades de polipropileno utilizando el CPET Light. Siguiente. Entonces, aquí termina mi parte. Con todo gusto tenemos estos aditivos e información técnica disponibles para su conocimiento. Muchas gracias. Y ahora, William, por favor. Buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es William Franco. Trabajo aquí en Sukano como Business Innovation Engineer para la TAM. Y antes de comenzar con las poliolefinas, que va a ser muy rápido porque sé que el tiempo es corto, porque aquí nos extenderíamos mucho hablando de cada aditivo, lo que quiero comentarles es que Sukano no solo maneja aditivos para PET, para PETG, para biopolímeros, pero también tenemos aditivos para poliolefinas. Y algo importante luego de la conferencia de César, lo que se está logrando con estos aditivos para PET es llegar a lo mismo que se está haciendo en polipropileno. ¿Por qué? Ya los clientes, muchos clientes están pidiendo migrar
a PET 100% reciclado con nuestros aditivos. Y algo para aclarar es que estos aditivos funcionan con PET 100% reciclado. O sea que es unas buenas alternativas que ya nosotros podemos suministrarles. Y algo importante, nuestros aditivos los podemos elaborar tailor-made, de acuerdo al requerimiento de cada cliente. Patentamos aditivos y estamos listos para ofrecerles la solución que ustedes estén buscando. Vamos a comenzar con los aditivos para poliolefinas. Tenemos estabilizadores térmicos que lo que mantienen es el índice de fluidez del material que se va a reincorporar. Entonces, lo que evitamos es que el material se siga degradando. No lo mejoramos. Lo que hacemos es que lo estabilizamos de modo que ustedes lo puedan reciclar en múltiples oportunidades y sin que el material se degrade constantemente. Los modificadores de impacto para polietileno y polipropileno, por ejemplo, los que hacen canastas en polietileno reciclado que requieren buen impacto, y debido al incrementar material reciclado, este material se vuelve muy cristalino y tiende a fracturarse. Con nuestros modificadores de impacto, ustedes pueden obtener mejores propiedades mecánicas. Tenemos aditivo para eliminación de geles en película, desmoldantes incluso para disminuir ciclo en inyección. Esto en material reciclado como el material virgen para partes automotrices como bumpers, cosas así. Ya trabajamos con ensambladoras donde pueden meter material reciclado, incorporar material reciclado con virgen y disminuyen los tiempos de inyección con nuestros aditivos. Tenemos aditivos UV para poliolefinas, utilizados en rafia, en película, en varias aplicaciones. Tenemos slip para película también y tenemos algo que se llama el anchored slip o slip anclado. Son unos slip que se anclan a la película y no migran y logramos un COF de 0.8 con nuestro slip. Y algo muy importante, estos aditivos por lo general se dosifican hasta un porcentaje del 2% en su mayoría. Es una pregunta, disculpa, es el 0.08% en COP. Y por último tenemos el Carbon Lifter, que es para eliminación de puntos negros. Este aditivo ha sido exitoso. No es una purga, lo que hacemos es eliminar puntos negros en el proceso de extrusión, en inyección. Ustedes lo pueden utilizar, este se utiliza al 8% y es exitoso. Incluso cuando tenga paradas de máquina, lo dejan en su extrusor o en la inyectora y arrancan después de 3 días sin ningún inconveniente. Siguiente. Y por último, tenemos aditivos también para resinas de ingeniería, todo esto encaminado al reciclado. También tenemos slip anti-block para film, base en nylon, que esto es importante. Somos de los pocos que ofrecemos este tipo de aditivos para película. Aditivo para eliminación de geles. Estabilizador para incrementar el reciclado. Por ejemplo, cuando tengan mezclas de nylon con polietileno, tenemos aditivo para que ustedes puedan incrementar el reciclado de nylon con polipropileno en la misma película. Estabilizador para mezclas de nylon y polietileno, como les acabo de comentar, y estabilizador para incrementar porcentaje de recuperado de nylon también. Eso lo podemos hacer. Y por último, también tenemos el Carbon Lifter para nylon. Y ya para terminar, tenemos en policarbonato el incrementador de viscosidad para aumentar el porcentaje reciclado de policarbonato. Este es muy importante, lo vendemos a clientes que hacen teja, que inyectan, entonces para que lo tengan en cuenta, es bien interesante y seguro que los que quieren incrementar su reciclado de policarbonato lo van a terminar utilizando. Y por último, somos muy fuertes en aditivos UV para policarbonato, todo con resina carrier policarbonato. Algo importante, todos nuestros aditivos vienen en forma de master batch. Entonces, no trabajamos con líquidos, solo master batch. Muchas gracias. Gracias, William. César. Gracias. Bueno, damos el paso entonces a Diego. Antes, discúlpame, tenemos una pregunta
creo que podemos resolverla de una vez para ustedes, William, César. Nos preguntan si estos aditivos sirven para inhibir la generación de hongos y mohos. William y... Tico Gloria, un momentico Ok. ya César, que como hongos y mohos para como biocidas, cosas así. Oh, fungicides. No, Tenemos aditivos para biocidas, tenemos de este tipo de aditivos, pero sí, antes de arrancar este tipo de proyectos, nosotros lo que hacemos es que enviamos un cuestionario con para que nos den todos los detalles, pero sí, estamos en posibilidad de ofrecer este tipo de aditivos también. Como les comenté, hacemos aditivos prácticamente tailor-made de acuerdo al requerimiento del cliente y cualquier inquietud, así sea algo que no hayan escuchado, por favor nos lo dicen y nosotros estamos listos para colaborarles. Ok, muchas gracias, William. Bueno, entonces pasamos al último tema de este foro y le damos paso a Diego Betancourt, que es coordinador de el ICIPC, en todo el tema de certificaciones de contenido de plástico reciclado, quien nos va a contar, como a la luz de las exigencias de materia regulatoria, de certificar por tercera parte el contenido reciclado de cara al cumplimiento de la ley, tanto para el tema de los plásticos prohibidos, quien se adhiera a esta alternativa de 100% reciclado postconsumo nacional, como también el poder certificar la cantidad y el contenido de material reciclado postconsumo en estas aplicaciones. Entonces, Diego, muchas gracias y adelante. Bueno, no, muchas gracias a usted, Gloria, y al Grupo Almatia por esta invitación tan especial. Como bien lo mencionas, hoy vengo a comunicarles cómo es el proceso de certificación de contenido de plástico reciclado bajo la norma NTC 6632 y cómo sería, digamos, el esquema de certificación que el instituto puso a disposición para la industria. Entonces, siguiente, pues, por favor. Aquí no me voy a detener mucho porque ya la señora Paula Campo dio mucha ilustración, una ilustración suficiente de lo que era la ley 2232, donde se, digamos, reglamentaba la prohibición de ciertos productos plásticos y las excepciones que también ella mencionó. Siguiente, por favor. De aquí, de la resolución 803, nos gusta resaltar mucho el tema del artículo 10, que habla de, digamos, de las condiciones que todos los organismos evaluadores de la conformidad, que somos los que finalmente certificamos la norma NTC 6632, digamos, debemos de cumplir para que ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, nos dé ese aval para poder certificar la norma y poder pues, permitir que las empresas den ese cumplimiento. Entonces, allí en el artículo 10 habla de que era una certificación de tercera parte de un organismo que esté acreditado, que demuestre su competencia ante ONAC en la norma técnica ISO IS 17065 y que en su esquema de certificación también, digamos, incluya el esquema 6 de la norma ISO 17067 y que nuestro, como dice el parágrafo 1, expresemos en nuestro alcance de acreditación la norma NTC 6632 o la norma equivalente o aquella que la modifique o la sustituya. Entonces, siguiente. Entendiendo ya esto, pues nuestro certificado de acreditación emitido por ONAC el 22 de abril de este año, donde allí damos cumplimiento a lo que quedó reglamentado. Nosotros mostramos la competencia ante ONAC de haber implementado como organismo de evaluación de la conformidad la norma 17065 y que en nuestro alcance de acreditación, en la siguiente diapositiva, está la norma NTC 6632 y que además, que para nosotros como instituto fue un hito histórico poder incluir la norma europea UNE EN 15343, que es simplemente de la que se adoptó idénticamente la NTC 6632. Entonces, nosotros como CPR del IPC,
podemos certificar cualquiera de estas dos normas, entendiéndose que cualquiera puede, digamos, regir en el territorio colombiano y que la norma europea puede ser reconocida en países donde ONAC tiene esos acuerdos de reconocimiento multilateral entre entes certificadores, entre entes acreditadores, y que reconocen nuestra certificación como una certificación válida en su territorio. Entonces, ya entrando en materia siguiente, por favor. El proceso de certificación, entonces, digamos que el corazón de la certificación es obviamente la NTC 6632 o la UNN 15343, la norma pues que las empresas deseen certificar, pero esto no es una norma que venga ella solita. Dentro de esta norma, digamos, alrededor de esta norma viene la norma ISO 9001, que es todo el tema del sistema de gestión de la calidad, y aquí pues hago énfasis, no es obligatorio que las empresas estén certificados en esta norma, pero sí que la tengan implementada. ¿Por qué? Porque la norma 6632 en su título habla de tres componentes fundamentales: la trazabilidad, la evaluación de la conformidad y el contenido de reciclado. Entonces, todo el tema de trazabilidad se apoya demasiado en el tema de la norma ISO 9001, que es la que nos ayuda pues a que todo el sistema de gestión y toda la documentación de la compañía esté acorde y sea coherente. La evaluación de la conformidad se evalúa a través de este documento que está allí, que es el lineamiento para la evaluación de laboratorios LN 3.3-04, que es un documento mandatorio del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia para evaluar los laboratorios de las empresas que ponen bienes y servicios en el mercado, y que esa evaluación se hace con unos lineamientos de esa norma ISO 17025, que es la norma aplicable a los laboratorios. Entonces, los invito para que consulten en la página de ONAC o coloquen en el buscador el nombre del documento, LN-3.3-04, y allí los va a direccionar y pueden descargar gratuitamente ese documento, que, como les digo, es algo mandatorio de ONAC, no algo que el instituto o el CPR quiso imponer, sino que ONAC exige a todos los organismos de evaluación de la conformidad evaluar los laboratorios de los clientes, entendiéndose que el laboratorio es cualquier ensayo que la empresa realice para determinar la conformidad de un producto. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el laboratorio, digamos, esa estructura donde están los equipos bien colocados, donde están las condiciones ambientales controladas, donde está el personal pues allí haciendo mediciones, sino que el laboratorio puede ser, digamos, al lado de la extrusora, al lado de la inyectora, donde yo mido un calibre, donde yo mido una longitud para determinar la conformidad del producto. Eso se me convierte a mí en un laboratorio. Entonces, ahí está la invitación para que revisen ese documento y revisen cuáles son, digamos, los requisitos aplicables de la norma ISO 17025. Siguiente, por favor. Entonces, les decía que alrededor de la norma NTC 6632 estaban la ISO 9001 y estaba ese lineamiento pues, expedido por ONAC. Pero dentro de la norma NTC 6632 también vienen unas normas que las empresas deben de cumplir. Entonces, una empresa que fabrique materia prima, un compuesto o un pellet, además de cumplir con la NTC 6632, debe cumplir con otras normas. Entonces, entre ellas está la NTC 6743, que es la que habla, digamos, de cómo caracterizamos esos residuos plásticos para poderlos entregar en fracciones adecuadas y con esquemas de recolección y de clasificación adecuados. Fuera de eso, entonces, acorde al polímero que la empresa esté trabajando, entonces debe cumplir bien con una de esas normas que están encerradas allí en el recuadrito rojo. Sí, que cada norma está aplicable, por ejemplo, poliestireno, polietileno, polipropileno, PVC y PET. Entonces, cada una de esas normas habla de que debemos comunicarle a nuestros clientes unas características mandatorias, obligatorias, unas características técnicas para que nuestro cliente, como dice ahí el numeral,
pueda tener confianza en la calidad del producto. Es decir, que mediante una ficha técnica, nuestro cliente pueda ver si ese compuesto o ese pellet que le está vendiendo técnicamente se puede procesar acorde a la tecnología que se tenga en la planta y a la aplicación que se desee destinar ese compuesto. Entonces, como ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a ver los ensayos mandatorios, particularmente para el PET, acorde a la norma NTC 6740. Entonces, importante, la norma dice que se debe comunicar, no que debe cumplir con una especificación como tal. Es decir, ustedes o las empresas que fabriquen un compuesto deben fabricar una ficha técnica en donde digan cuál es el índice de fluidez, en qué rango nos estamos moviendo, cuál es la forma de ese compuesto que yo estoy vendiendo, si lo estoy vendiendo en pellet o en escama o en triturado, cuál es ese contenido de polietileno de baja densidad, cuál es la densidad de ese compuesto, qué nivel de filtración tiene, ¿sí? Particularmente para el polietileno. Hay otras para el polipropileno, hay otras para el PET, etcétera. Dependiendo de cada tipo de polímero, entonces está una norma aplicable. Entonces, por eso les mencionaba que NTC no es solamente la 6632, sino que alrededor está la ISO 9001, el lineamiento 3.3-04 e internamente está la norma de clasificación de los polímeros y la norma aplicable al polímero de interés. Siguiente, entonces, por favor. Entonces, esto es una certificación que va dirigida a un proceso de trazabilidad del cual se derivan unos productos plásticos, ¿sí? Con un contenido de reciclado y que se otorga con el valor mínimo encontrado en ese proceso de trazabilidad. Y muy importante, a pesar de que, digamos, la ley habla unas cosas, la norma me permite contemplar el reciclado preconsumo y posconsumo. Es decir, y lo dice la misma norma 6632 y se soporta también en la norma ISO 14021, que es toda la parte de etiquetas y declaraciones ambientales. Este material recuperado de los procesos productivos propios de la compañía no se puede tener en cuenta en el cálculo del contenido de reciclado. Pero pues ahorita en la siguiente diapositiva vamos a dar más claridad al respecto de esto. Bueno, antes de eso, el proceso de certificación. ¿Cuál es el proceso de certificación? Entonces tenemos la etapa 0, que es toda la parte, digamos, de la negociación, del aporte de la información que se solicita al cliente para poder ejecutarse el servicio. Una vez el cliente acepta el servicio y envía toda la documentación que el CPR le solicita, entonces se programa la etapa 1 y la etapa 2. Cada etapa consta de dos partes. Entonces la etapa 1, que es la parte del análisis de la información y la viabilidad del servicio, entonces lo primero que se hace es que se analiza toda la información que el cliente aportó, ¿sí? Y de allí, digamos, ya el auditor que se designe para ese proceso de evaluación, lo que va a hacer es tener una idea, un bosquejo del proceso productivo o de los procesos productivos que hay en la compañía. Y con base en eso, entonces, realiza una planificación de una visita de campo para la auditoría que se ejecuta en la etapa 2. Entonces, en la etapa 2 ya viene la auditoría y la evaluación, donde en la auditoría de campo, el auditor va a estar en la planta de producción revisando algunos puntos específicos y se realiza entonces el informe que se presenta a la dirección de la certificación para que la dirección de la certificación, con base en el informe y las evidencias recopiladas por el auditor, realice una atestación de la certificación. Entonces, eso está previsto para un tiempo de unas 6 semanas. Obviamente depende mucho de la disponibilidad del cliente para el aporte de la información y para aceptar la visita de campo en los tiempos en los que el auditor, digamos, planifica esa auditoría. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto es un proceso rápidamente de certificación que va dirigida a todos estos actores de la cadena de circularidad. Entonces, están los gestores, que son aquellas personas, agremiaciones o asociaciones que recolectan el residuo plástico aprovechable. Están los transformadores,
que fabrican esa materia prima con orígenes conocidos, que ya empiezan a tener una trazabilidad de que eso viene de una fuente postconsumo, postindustria, preconsumo, etcétera. Está el fabricante, que es el que adquiere esa materia prima trazada para elaborar un producto terminado y que le vende ese producto terminado a un productor, que es el que finalmente hace uso de ese producto terminado. Están los dueños de las marcas que compran ese producto terminado para fines comerciales, y finalmente nosotros como usuarios finales, que luego de utilizar ese producto lo desechamos, y lo ideal es que conectemos nuevamente con los gestores para favorecer toda esa circularidad. Entonces aquí las empresas los eslabones claves para la certificación son los transformadores y los fabricantes. Pero, digamos, nosotros como usuarios finales podemos tener el poder de decisión de adquirir un producto que esté certificado con contenido de plástico reciclado a un producto que no tenga este tipo de certificaciones. Y eso también favorece, digamos, la circularidad y las buenas prácticas en la economía circular. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, dentro de los entregables tenemos estos 3 logosímbolos que desarrollamos dentro de nuestro esquema de certificación. El primer logosímbolo de la izquierda es el que dice trazabilidad de plástico reciclado. Se le otorga únicamente a las empresas que fabrican la materia prima, ¿sí? Y que les ayuda a esas empresas a que se pueda comunicar el tema de que ese compuesto, esa materia prima, viene con los orígenes adecuados. Y ya los otros 2 logosímbolos, además de a la empresa que fabrica la materia prima, también se le otorga a las empresas que elaboran un producto para uso final. Entonces tenemos 2 logosímbolos. Uno que, digamos, habla del contenido de reciclado del producto, acorde a los balances de masa que tiene la norma NTC 6632, donde se cuantifica absolutamente toda la materia prima que se utiliza para fabricar ese producto. Entonces allí se cuantifica tanto material polimérico como aditivos, ayudantes de proceso, colorantes, pigmentos, todo esto de lo que hablamos. Y está el de contenido de plástico reciclado postconsumo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En el de la mitad yo cuantifico todo lo que necesito para procesar ese producto o ese polímero, y en el de la derecha solamente mi base de cálculo va a ser solamente la matriz polimérica. Entonces, ¿y por qué desarrollamos estos 2 logosímbolos? Porque sabemos que el polímero hay que ayudarlo. Y ya lo mencionaron muy bien el señor César, el señor William en su presentación. El polímero, dependiendo del proceso productivo, dependiendo de la aplicación que se requiera, al polímero hay que ayudarlo mediante el uso de estos aditivos. ¿Sí? Hay que darle vida al polímero, hay que proteger el polímero para que ese polímero pueda estar constantemente en esa cadena de reciclaje, porque si no, entonces no vamos a favorecer la reciclabilidad del polímero. Entonces, en el logosímbolo de la mitad cuantificamos de lo que está contenido en un reciclado contra el total, ¿sí? Que es el balance de masa de la 6632. Pero en el de la derecha solamente vamos a tener en cuenta la matriz polimérica. Entonces, aquí la invitación es: no tengan miedo y no tener miedo a utilizar aditivos para proteger el polímero, para favorecer las propiedades, para favorecer la reciclabilidad, teniendo en cuenta que el logosímbolo que mostramos en la derecha da ese respaldo de que la matriz polimérica posiblemente sea de un 100% de postconsumo nacional, que es lo que tenemos que demostrar ante las autoridades, ante el gobierno, ante la ANLA, para poder, digamos, seguir circulando nuestro producto. Entonces, ya para finalizar en estos 2 minutos que me quedan, en la siguiente diapositiva, por favor, están ya, digamos, los entregables rápidamente, los logosímbolos que se generan en sus diferentes colores y en diferentes formatos, la publicación en nuestro sitio web para que sus partes interesadas puedan verificar la autenticidad, ¿sí? Y vigencia de la certificación, y el diploma que se les entrega ya con, digamos, donde se comunica que ya la empresa está certificada para unos productos
resultantes del proceso de trazabilidad específicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya estos son como, digamos, aparte de las ventajas que se conocen por temas legislativos, está la parte de todo lo que siempre hemos mencionado, de la credibilidad, la transparencia, la ventaja competitiva frente digamos, a competidores o a empresas que no se certifican. La preparación al futuro, si bien hay productos que están reglamentados en ley, hay otros que en este momento no lo están, pero que las tendencias apuntan a que estas leyes van a ir, digamos, abarcando más productos plásticos. Les permite también el acceso a nuevos mercados donde muchas veces se exigen este tipo de certificaciones. Particularmente en Colombia hay cadenas de grandes superficies que les exigen a las empresas este tipo de certificaciones para que puedan poner sus productos en sus puntos de venta. Entonces les permite acceso a esos mercados y son marcas de responsabilidad ambiental, de reputación, que estamos comunicando mediante una tercera parte que nuestra empresa o que la empresa que está certificada realmente mantiene un compromiso con la economía ambiental, y los beneficios internos de esta certificación los va a obligar constantemente a revisar esos procesos productivos, la trazabilidad, la calidad, y esto a corto o a mediano plazo va a incrementar la eficiencia en la operación. Eso era como todo lo que tenía por mencionarles de parte del esquema de certificación del CPR. A todos ustedes, muchísimas gracias. Allí ya en el chat les dejaron la información para las empresas que de pronto quieran obtener más información sobre nuestra certificación. Muchas gracias, Diego, y de nuevo muchas gracias a todos en el chat. Les dejamos también la información de contacto de Sergio Rodríguez, que es nuestro jefe de la división de plásticos, o podrán contactar también a su ejecutivo comercial de Grupo Almatia. Tenemos una pregunta y dice, ¿qué duración? Nos pregunta Valentín Ríos, ¿qué duración tiene el certificado para una empresa o cada cuánto se debe renovar? Bueno, entonces esta certificación, como es basada en un esquema tipo 6 de 17067, tiene una vigencia de 3 años con auditorías de vigilancia anuales, que es obligatorio realizarlas. Entonces, se otorga en 2025 con una vigencia hasta 2028, por ejemplo. Entonces, en 2026 se hace una primera vigilancia, 2027 una segunda vigilancia, y digamos que ahí ya se cumple el primer ciclo de certificación. Ya para el segundo ciclo de certificación, ya se hace, es una renovación de la certificación que ya tendría una vigencia de 5 años, nuevamente con auditorías de vigilancias anuales. Diego, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, que pueda abrir su micrófono o dejarnos alguna inquietud por el chat. Bueno, para cerrar, y me voy a permitir tomar unas palabras que escuché ayer de Paula Ocampo, que de nuevo es autoridad, digamos, en esta materia de todo el tema normativo. Y Paula nos decía que además de cumplir con la regulación, pues detrás de esto también hay una oportunidad muy importante de innovar. Como les dije, yo trabajo en marketing, me apasionaba por el mundo de cómo se genera al final una experiencia, una buena experiencia en nuestros clientes. Y cierro con esa invitación que nos hacía Paula, detrás de este reto tan importante que nos impone la reglamentación, que nos impone la ley, los cambios y la transformación que implica para la industria. Detrás de eso tenemos un consumidor que está esperando una respuesta de cada una de las compañías que hacemos parte de esta industria, que hoy a nivel de sostenibilidad, a nivel de reputación, por el desafortunado impacto que está generando la falta de circularidad y la gestión de los residuos plásticos, pues la invitación es tomar toda esta información, tomar todas estas soluciones y pensar a largo plazo, que siempre va a ser la mejor inversión que puedan, obviamente, acogerse a estas alternativas, trabajar en certificar sus aplicaciones y, como lo decía el equipo de Sucano, pues si no lo refuerza Diego, no tener ningún temor a usar
este tipo de materiales funcionales que ayudan en toda la incorporación en todas estas metas de circularidad. Entonces, la invitación de nuevo no solamente a cumplir obviamente con la ley, lo que nos impone la regulación, sino a dar también ese paso de innovar y para eso pues estamos desde el Grupo Almaty, desde Sucano, para acompañarlos. Entonces, no sé si alguien más, Paula, Sergio, tengan a William alguna Gloria, comentario adicional para cerrar. quisiera comentar algo adicional con respecto a los aditivos, y es que todos nuestros aditivos vienen con certificación FDA, EN, Anvisa, Mercosur, para que lo tengan en cuenta. O sea, son 9 páginas que entregamos por cada aditivo donde aparecen todas las regulaciones que se exigen en cuanto a alimentarias. Era eso. Ok, Gracias. William, muchas gracias. Hay una pregunta de Angie Ramírez que nos pregunta, en el caso de los importadores, ¿cómo se verifica? No sé, Angie, si nos puedes ampliar un poco la pregunta que nos haces. En el caso de los importadores, ¿cómo se verifica el cumplimiento del contenido reciclado? ¿Te Sí, refieres a eso? sí, Ok. como cuál es la diferencia, si hay alguna diferencia. Buenos días, disculpen. Buenos días. Bueno, te cuento que eso ha representado todo un reto para el Ministerio de Medio Ambiente porque la ley no establece algún tipo de mecanismo para que puedas validar eso. Entonces, la posición del ministerio, que resulta bastante compleja, ha sido, la ley dice que tiene que ser contenido mínimo de materia postconsumo nacional. Entonces tendrían que hacer el proceso de certificación con ese postconsumo. Claro, resulta muy complicado si tú solo importas, eh, porque pues no tiene como mucho sentido coger resina acá, llevársela, volverla a traer, pues resulta mucho más costoso. Si tú tienes algo de producción local y además importas, ahí mediante, como esto es a través de balance de masas, puedes compensar de alguna forma. Eh, pero en términos prácticos hay que cumplir igual la ley, igual la resolución, y esta es una de esas grandes inquietudes y siendo honestos, no se han como ofrecido alternativas que uno pueda compensar de otra forma cuando eres 100% importador, ¿no? No está establecido y un poco la argumentación del Ministerio de Medio Ambiente es, la ley no da esa opción, la ley establece esa obligación porque varios, incluso importadores, por ejemplo, para supermercados de marcas propias que traen botellas de agua, qué sé yo, botellas ya empacadas de producto final, producto terminado normalmente, han dicho, pues no sé, hago acá un esfuerzo adicional de aprovechamiento o algo así, pero el ministerio ha dicho, digamos, no ha ofrecido ese tipo de opciones, entendiendo que hay una dificultad muy grande y es que si uno trae, por ejemplo, eh, un jugo, una gaseosa, una botella de agua, pues el que hace la botella ni siquiera es el dueño de la marca de esa bebida. Entonces, sería irse demasiado atrás en la cadena para garantizar el cumplimiento. Entonces, es de esos grandes vacíos y temas complejos de la aplicación de la ley a la realidad, ¿no? Muchas gracias, Paula. Bueno, veo que no tenemos más preguntas y en aras del tiempo que nos pasamos un poco, de nuevo agradecerles a todos su atención y muchas gracias también de nuevo para Paula, William, Sergio, César y Diego por todo el valioso contenido. Bueno, una feliz resto de día para todos y muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias. luego. Muchas gracias.